Bienvenidos a una nueva edición de La vida es una milonga. Estamos en otro capítulo de nuestra temporada de historias de tango. Y bueno, hoy tenemos un personaje que es muy importante en el ámbito de lo musical del tango. Tenemos que hablar de la Juan D'Arienzo, de la Romántica, de Pelotango, de Pampa Trash. Y hablando de todo eso, tenemos que hablar de Nico Toñola, el Gauche. ¿Cómo estás, querido? Bienvenido. Muy bien, Cebu, gracias por esta invitación. Ando muy bien y bueno, aquí a su disposición. Genial, vamos a charlar un poquito sobre algunas preguntas que tienen que ver con el tango, obviamente. Y para eso vamos a arrancar con un ping-pong, donde voy a hacerte unas preguntitas y un por qué me tenés que responder. ¿Dale? Dale. Una orquesta del 40. Eh, D'Arienzo. ¿Y por qué? Y pensé en varias recién cuando me hiciste la pregunta, pero creo que elegí a D'Arienzo porque de alguna manera fue la punta de lanza estética como para que la masividad y el pueblo se enganchen detrás de esa ola, y me parece que fue como la orquesta más trascendente respecto a eso, ¿no? Justamente a lo que provocó como fenómeno cultural y social. Y bueno, era la orquesta que escuchaba mi abuela, la orquesta que escuchaban todos nuestros abuelos, y era como la orquesta y el ritmo más bailado y más buscado. De alguna manera fue esa electricidad musical que hacía falta en ese momento para darle vida de vuelta al tango, que el tango siempre está de crisis en apogeo. eh, Así que bueno, creo que elijo al rey del compás. Una orquesta contemporánea, Eh, la romántica milonguera, azul. un tango, Un tango, qué sé yo, pero ahora se me vino la noche que te fuiste. vals o milonga. Uf, no, milonga. Milonga. Y la última es, ¿los músicos no bailan? No, eso es una estupidez. Eso es un lema boicotero, es un lema que hace mal, que es dañino, separar eh, una sensibilidad de la otra, ¿no? Como si el baile y la música fueran dos cosas separadas, es una cosa absurda que no tiene sentido. Es más, creo que comprendiendo el acto total de bailar un tango, creo que un músico se realiza en la mayor infinitud de sus posibilidades. Creo que no comprender el ritmo con el cuerpo, que en definitiva eso es también el baile, eh, es como que no lo concibo como algo posible, es como que un músico justamente está eh, moviendo sus células como sucede con el baile, entonces como que separar las cosas me parece que no tiene ningún sentido. Ok. Bueno, eso fue el ping-pong inicial de La vida es una milonga. Vamos a pasar a un par de preguntas que nos hace la gente. Una que nos hacen, que nos hicieron mucho es ¿qué es la tanguedad? Bueno, la tanguedad tiene muchas definiciones y de hecho cada persona, a mí me gusta cuando otra persona define a la tanguedad por sus propios medios, me parece algo fascinante porque de ahí se empieza a armar como el caldo del debate. Eh, y creo que, bueno, es muchas cosas. Voy a tirar un par que se me vienen ahora de definiciones. Y la tanguedad es una respuesta, por ejemplo, frente a la necesidad de encasillar que el tango es de una sola manera, encorsetado en la visión esa de quizás de la década del 40, de la época dorada, eh, cosa que a mí también me interpela, digamos, cuando uno dice, esto es un tango, esto es un, no, pero esto no es un tango, digamos, esa dicotomía, eh, ese debate que siempre hubo respecto de los límites del tango. Creo que la tanguedad justamente lo que viene a hacer es como a romper ese límite
a traspasarlo y a adecuar esa sensibilidad a los tiempos que corren hoy, donde eh, ya no importa, digamos, ese límite, sino que importa que la tanguedad justamente esté vibrando en el aire y nos haga sentir eso mismo que nos hace sentir el tango. Entonces, de alguna manera, la tanguedad es como un agente atemporal y metafísico que hace que nos sintamos en familia y aún así esté sonando algo que al oído, al oído común, digamos, no le remita a lo más puro del tango. Entonces ahí se abre otro debate, digamos, eh, si queremos ser puristas respecto a quedarnos anclados en algo del pasado, o si podemos con el pasado incluido en nuestra sapienza, podemos seguir evolucionando y transformándolo al tango. Bueno, ahí vuelve a aparecer la tanguedad. Digamos, para mí es un montón de cosas. También la tanguedad para mí representa un sentimiento muy propio de nuestro pueblo, de como cuando escuchás un firulete de un bandoneón y se te frunce el ceño, y te da como esa nostalgia, ese cosquilleo en la espalda. Digamos, la tanguedad es como la energía del tango. La tanguera es quedarse tomando un trago en la barra y mirando la jungla de pies en la milonga, bailando. Digamos, en definitiva, podría seguir un rato largo definiéndola la tanguera. Creo que tiene múltiples y casi infinitas definiciones. Por eso también me gusta que cuando la gente interpreta qué es la tanguera. Ahí tiene un par de definiciones que se me vienen ahora. La tanguera también es ese código genético que tenemos como argentinos, que cuando escuchamos un tango nos pasan cosas, eh, dependiendo si ya tenemos un background de tango encima o en el caso de la gente que, digamos, no conectó con el tango de una manera explícita y de repente se le despierta esa genética en el cuerpo de decir, che, ¿qué me pasa con esto? Me está remitiendo a algo muy poderoso, ancestral. Eh, Ahí está la tanguedad también, eso es la tanguedad. Podría seguir más, pero creo que con esas me, me retiro victorioso de esta pregunta. Es como una palabra que ataca por un montón de lados, ¿no? Es como que estás diciendo, como para poner un poco en mis palabras también, eh, salir de esa foto de lo que fue y estar como plantados en el momento en el que estamos ahora, con las herramientas viejas, ¿no? Como una resignificación de lo que fue, pero con las cosas que están pasando ahora. Que bueno, que para charlarlo con vos esto es tremendo porque por ejemplo, estuvimos charlando con Inés Musopapa, que nos decía que el tango necesita una renovación, no solo de música, sino Una revolución ibas a decir, decilo, decilo. una Decilo, revolución, es fuerte la eh, palabra, pero a full. Sí. claro, donde no solo se vea comprometida la música, sino también la poesía de las letras, eh, y dejar de ver lo que fue en la década del 40. Eh, y por ejemplo, estaba escuchando una canción de Pampa Trash, si no me equivoco, eh, la Piba Poxy, ¿puede ser? Sí, La Piba Poxy que tiene una frase en un momento que dice, eh, es como un poema de una chica que va recitando para que sí, Martina Cruz. la gente que no lo escuchó, que en un momento dice, y que es algo que me interpeló completamente, que es estar viendo una película y estar retorciendo los subtítulos. Y dije, qué loco que un tango esté hablando sobre una realidad eh, de internet, que esté hablando de descargar una película, de descargar el subtítulo por otro lado, de juntarlos, ¿no? Es como un acto tan pavo, pero cotidiano a la vez, que forma parte de nuestro día a día y que por ahí no lo vamos a encontrar nunca en una cosa del 40 y no nos, como que ese tango no nos atraviesa desde lo cultural de lo que vivimos hoy. Así que está bueno el concepto con el que arrancaste, porque bueno,
nos trae a otras charlas. Este, justamente había una pregunta por acá que decía, mira, como voy a meterme yo un poquito en la pregunta también, porque es como que la Argentina es como apropiarse culturalmente de otras cosas, ¿no? Como que, pero vino en un momento gente de todos lados y empezamos a hacer una construcción de nuestra cultura con retazos de todo el mundo, ¿no? Como lo es el lunfardo, con palabras de otros lados que las usamos a nuestra manera, instrumentos, guitarra, bandoneón, que no eran nuestros, los hicimos como nuestros, bombo con platillo. Entonces, entre todo esto que se cultiva, que venís vos con Despelotango, por ejemplo, eh, ¿qué te pasa con la aceptación de la gente sobre la alegría del tango? Porque también tenemos como esa foto del tango, de que es triste, de que es solamente el desamor, melancolía, nostalgia, y de repente vos venís con otro planteo sobre la alegría del tango. ¿Cómo ves la Bueno, aceptación de la gente? primero que, primero que el tango, la construcción que hay sobre que el tango es solo tristeza, melancolía, pesadumbre, machismo, eso es una visión muy acotada, muy limitada, porque la verdad que si uno se pone a indagar en la historia, a estudiar, hoy con toda la información que hay en Internet dando vuelta, a meterse en YouTube, en todas las páginas de historia, de documentales, de películas, de cosas que hay, se da cuenta que en realidad, justamente, y ahí vuelvo al término de tanguedad, existen miles, infinitas, diversas tanguedades, digamos, eh, y que la alegría es parte de esa historia y vino siendo poco mencionada, poco reivindicada, por causas que ahora no vienen al caso ponerse a especificar porque nos vamos a ir para otro lado. Pero eh, el tango también es alegría, ¿no? Eh, hay varios artistas que dan cuenta de ello. Digo artistas de la historia, importantes, como Tita Merelo, el mismo Gardel, tiene tangos humorísticos. El mismo Villoldo, al cual se le dice el padre del tango, era un compositor también ¿cómo se le dice? De las letras, de las murgas, de las comparsas, de la poesía prostibularia, totalmente zafada y totalmente eh, pornográfica y hasta graciosa, porque contaba cosas que, bueno, hoy también tenemos la mirada deconstructiva, digamos, de ver por el lado de la prostitución, que bueno, es un debate gigante, pero el tipo en ese momento relataba el momento prostibulario de Buenos Aires, estamos hablando del 1900, y el tipo lo hacía con una zozobra, creo que es la palabra, como con una jocosería, digamos, que es realmente asombroso, y yo recomiendo mucho a estudiar y a meterse, a conocer a Ángel Villoldo. Pueden escuchar la historia de Baldomero eh, y el Negro Alegre. Hay varios tangos de él que quizás ni siquiera los componía como tangos, quizás eran más milongas o tangos milongas, eran cosas muy divertidas, muy zafadas, explícitas, sin ningún tipo de metáfora, con todo tipo de barrabasadas, malas palabras. eh, eh, no, es una cosa desopilante realmente lo de Villoldo, y era la época prostibularia. Se habla poco de esa época, quizás porque es la más lejana para nosotros. Ya pasaron 120 años de toda esa época, y un poco, para mí, él y toda esa época también fue una inspiración para volver a reivindicar la alegría, la risa, el festejo. Y yo lo que encuentro, volviendo a la pregunta específica que me hiciste, lo que encuentro en la respuesta de la gente y del público es que
es necesario esa reivindicación, como que es como un gracias, no digo a mí, digo a que los artistas también apostemos por esa beta del tango, la del festejo, la del tango alegre, es como que, qué bueno, esto nos está haciendo como cambiar de perspectiva y de poder tener una cosmovisión mucho más amplia, ¿no? Que obviamente yo no estoy en contra de la tristeza del tango, ni voy en contra de eso, ni quiero desterrarla para nada, al contrario, me parece tan necesaria como la alegría, simplemente es como hacer foco en eso. Bueno, Despelotangos, la orquesta típica murguera que, que creamos con Abel Momo hace 6 o 7 años, y viene también de una necesidad de los dos creadores, él es el percusionista, eh, toca el bombo con platillo, él viene del palo de la murga y él viene también mucho de investigar y de interpretar mucho a Villoldo, y yo venía en esa época, hace 7, 8 años, 6, 7 años, venía de mucho tiempo de estar en la Juan D'Arienzo. Y a mí lo que me pasaba en la Juan D'Arienzo era que yo encontraba esa alegría eh, con los chicos, tocando en vivo, con la orquesta, haciendo todo tipo de monerías y de trucos, que más que trucos eran cosas realmente sinceras y espontáneas que salían de jugar con todo tipo de cuestiones teatrales, pero a mí me faltaba algo que, bueno, terminé como desarrollando en un despelotango, que era la percusión. A mí desde muy chico que arranqué con todo este tema del tango, y a mí siempre me atrajo la parte de la percusión, la parte rítmica, eh, y bueno, las orquestas típicas en las que fui formando parte, como que no encontraba ese espacio, entonces tuve que abrirme y hacerlo por mi cuenta y no tener que responder a nadie que me ponga la vara o el límite. Entonces ahí fue que creamos a Despelotango, y literalmente Despelotango fue tomar unos mates en el jardín de mi casa con Abel, él con su bombo con platillo, yo con mi bandoneón, mirarnos, contar un, dos, tres, cuá, y ahí salió, por ejemplo, me acuerdo el primer tango que tocamos fue Loca, el tan conocido tango de D'Arienzo, y cuando empezamos a tocar nos miramos y dijimos como, che, acá hay algo. Y ese algo creo que tiene que ver también con una necesidad histórica de ponerle percusión a todo un desarrollo que, si bien es maravilloso, el de la orquesta típica criolla, creo que mi rol, o uno de mis roles como artista en la historia, es devolverle esa negritud, esa cuestión afro que viene del ritmo de la milonga, del candombe argentino, devolverle eso a la tanguera. Devolvérsela porque de alguna manera en un momento como que se diluyó, se perdió. Son pocos los artistas que experimentaron con la percusión. Sebastián Piana y su orquesta candombe, eh, Canaro, eh, y cito un par más que ahora no se me vienen a la mente, pero son pocos los Sí, artistas. Bueno, Rodríguez. Fresedo usaba percusión de una manera como más sinfónica, más apoyando algunas cosas, pero creo que, citando a estos grandes artistas, creo que recomiendo escuchar la Orquesta Candombe de Sebastián Piana. Estaba Romeo Gavioli, ahora que recuerdo bien, y el ritmo del candombe argentino, que en definitiva es la milonga, estaba muy presente en esas orquestas. De hecho, tenían su cuerda de tambores de afrodescendientes. Y los tambores argentinos son sutilmente diferentes a los tambores uruguayos. De hecho, yo tengo un tambor de candombe argentino, que lo hizo Quintín Quintana, un gran artista, un creador, un estudioso de la historia, y resulta que uno se viene a enterar que el candombe no, es uruguayo, pero también es argentino, y el ritmo del candombe argentino es el de la milonga, que lo que tiene diferencia con el de Uruguay está hecho en 4 tiempos, es más largo, es más como los uruguayos, ¿viste? Más relajado, ¿viste? Más relajado. Los uruguayos viven más tranquilos, son menos gente, tienen un país más pequeño, tan tranquilos, por eso van con el mate abajo del brazo, digamos. Argentina es un quilombo, somos el imperio este que se tropieza con sí mismo cada rato.
Entonces, de alguna manera, esa es mi interpretación de por qué la milonga es en dos. Tum, turum, tum, tum, turum, tum, tum, turum, tum, tum, turum, tum. Se dice que la milonga es la madre del tango y uno empieza a encontrar que el tango y la milonga son lo mismo. Despelotango lo que hace es como dar esa vuelta de rosca histórica y entender que uno absolutamente casi con todos los ritmos milongueros o con todas las orquestas milongueras de la época dorada, si uno arriba le suma el ritmo este de milonga, tum, turum, tum, o toca el tambor, toca, todo queda orgánicamente perfecto. Entonces, de alguna manera, el pelotango, explicado con palabras así nomás, sería ponerle ese ritmo de milonga a todo. Y ahí es donde se cierra un poco la historia, digamos. Eh, ¿Respondí la pregunta o queda algo? Sí, sí. Lo que te quería decir es, cuando sale Despelotango, vos tenías, no sé muy bien en la historia musical de Capital si había algo en ese momento parecido. Yo lo único que conozco es Les Habitués, Murga fue y será. Eh, no sé si conoces, pero No los conozco. tiene un aire eso. Tocaban deben tener unos 15 años, ya calculo. Este, pero vos tenías algo donde ver la foto de tu día o tuviste Sí. que ir a buscar a 1940 a ver quién... No. Lo que tuve yo hace 20 años, cuando era un adolescente, era una banda donde yo era parte que se llamaba La Churrasca. De hecho, hay un tango que se llama La Churrasca. Y La Churrasca era una banda que se autodefinía como música rioplatense. Entonces hacíamos como una melange entre candombe, murga, sobre todo, y tanguedá pura. Yo ahí estaba con el bandoneón, tendría 14, 15 años, y de alguna manera ahí absorbí el candombe, la marcha camión, la murga uruguaya, todos eh, esos ritmos y esas estéticas se me incorporaron a muy temprana edad. Entonces, de alguna manera, ahí ya tuve un acercamiento directo con toda esa estética, que justamente es más jocosa, más alegre que la que tenemos preconcebida del tango este más serio y mala onda, ¿viste? Eh, Después continué con La Cerda Negra, que era una orquesta juvenil, donde compartíamos con varios colegas la adolescencia y esto de volver a hacer tango, y ahí me adentré más, empecé a adentrarme más en el mundo tango, pero yo ya tenía todo esto de la música rioplatense, entre comillas, más que nada afro, murga, candombe, ya la tenía incorporada. Entonces, esa es un poco la explicación que uno puede hacer viendo en retrospectiva. Luego de Cerda Negra hice mi proyecto Jarasco, pasé de invitado por la orquesta de Julián Peralta, por la ciudad de Baigón, pasé por la Tuba Tango, también que es un grupo distinto a todo lo conocido y que también tiene esa cosa de la alegría, de la cosa de la guardia vieja, del coqueteo con esos ritmos y esas melodías de los tangos primitivos. Después, bueno, pasé por la Juan D'Arienzo, estuve como 8 años, un montón de tiempo, y tuve el honor de tocar un año al lado de Carlos Lázari, que es la mano derecha de D'Arienzo de la década del 50 hasta la muerte de D'Arienzo. Eh, Después la romántica milonguera, entonces como que mi mundo de tango es absolutamente casi infinito. Por eso yo hago esta concepción de la tanguera, porque me parece que realmente uno no se puede quedar con un solo estereotipo de tango. Realmente eh, hay muchas aristas en esto. Claro, bueno, acá tenemos una pregunta que va calzando con esto que vas diciendo, que dice, mira, la guitarra es un instrumento que está en casi todos los géneros.
la escuchamos, pero automáticamente no nos lleva a España. Y el bandoneón, que es un instrumento alemán, y lo escuchamos arriba de una bachata, me lleva a Buenos Aires. ¿Por qué? Mirá cómo se me hicieron las cejas. A ver, yo creo que el bandoneón está asociado consciente e inconscientemente en nuestra psiquis, en nuestra memoria ancestral colectiva, a la tanguedad, porque de alguna manera es el instrumento y el timbre de sonido característico por excelencia del tango, eh, y representa algo muy fuerte, algo muy potente. Es claro, uno escucha un bandoneón es como tango, Buenos Aires, mis abuelos, el olor al estofado, eh, una infinidad de vivencias. Y creo que, bueno, el tango justamente es eso, es un cúmulo de vivencias traspasadas a la obra de arte, a la poesía, a la danza, a la música. Entonces, para mí el bandoneón es argentina, más allá que es un instrumento que nació en otras circunstancias, en otro país. Hablar de tango es hablar del bandoneón, hablar de bandoneón es tango. Yo no coincido con algunos colegas que tratan como de lavarle la cara al bandoneón y sacarlo del tango. Al contrario, me parece que justamente con este término de la tanguedad, me parece que hay un camino infinito para desarrollar y que me parece absurdo, no tiene mucho sentido, en mi opinión, querer desligar al bandoneón de la tanguedad, del tango, me parece que no tiene mucho sentido, no tiene sentido querer despegar esas dos cosas porque son lo mismo. De alguna manera también el bandoneón, uno estudiando la historia y viendo un poco de cine, hay una película que si mal no recuerdo es El último payador y habla de la historia de Gabino Ezeiza, relata en un momento, en una escena, data de aproximadamente, recreada aproximadamente en el año 1900 o 1890, donde se escucha un bandoneón que venía de una casa de alguien que estaba practicando. Y la gente, los protagonistas iban por la calle y escuchan el sonido del bandoneón y se dicen, y uno le dice al otro, ¿escuchaste ese instrumento? Se llama bandoneón y está haciendo furor y es el instrumento que le va a devolver la vida al tango. Mirá de lo que estamos hablando. O sea, el bandoneón le salvó la vida, entre comillas, al tango en un momento en el que supuestamente había una crisis eh, y terminó siendo de alguna manera la insignia del tango, ¿no? Por eso me parece que no se puede negar el pasado ni no se puede desaprenderse, desligarse de la tradición, pero tampoco se puede pretender como volver a hacer algo que exactamente igual. Pero es entendible también que nuestra generación lo que hizo fue restaurar, a mí me gusta mucho la palabra restaurar, me considero un restaurador de la tanguera, restaurar toda esa tradición muy compleja y profunda, hablando desde la música, en lo que a mí me concierne, de desgravar, sacar cajones, sacar el polvo a los cajones y volver a ver lo poco que quedó también de esa época en cuanto a arreglos, composiciones. Sí, porque por ahí la gente Eh, no sabe lo que pasó en un proceso histórico del momento de que empezaron a reaparecer las orquestas, pero hubo una interrupción en cuanto a músicos de orquestas, en cuanto a orquestas, donde cuando empezaron a querer retocar, se encontraron que no tenían a quién preguntarle las cosas, ¿no? claro, sí, hubo un bache aproximadamente, qué sé yo, por decirlo así, de la década del 70 hasta el 2000 quizás, como Claro. 2 o 3 décadas donde el tango entró en un pico descendente de crisis y bueno, después volvió a la curva a levantarse en los 90, fines de los 90, con todo lo que ya conocemos, la Fernández Fierro, Fernández Branca en ese momento, Julián Peralta, Astillé,
el arranque, la chicana, eh, Melingo, varios artistas, se me vienen un montón de nombres, porque yo los miraba en Solo Tango, cuando estaba el canal Solo Tango. El otro día me crucé con uno de Santel Molange. Empezó la experimentación de volver al pasado, pero también empezar a experimentar con la electrónica, lo que fue el tango electrónico en los 2000. No se puede ignorar el pasado, porque uno si ignora, desecha el pasado, digamos, lo que va a sonar es una cagada, digamos, porque en el pasado es como querer proclamar el evangelio y no haberlo leído, una cosa así, digamos, por decirlo así nomás. Eh, Querido, estábamos hablando sobre los diferentes estilos de orquestas, estamos comentando un poco sobre el abanico que hay, que había, que hubo, que hay ahora. Eh, con respecto a las orquestas y los diferentes estilos, eh, ¿cuáles elegís? Por ejemplo, entre los cuatro pilares del tango, D'Arienzo, Troilo, Pugliese y Sarli, eh, ¿qué me puedes decir al respecto de ellos como músico de tango? ¿Cuál te gusta más? ¿Qué encontrás de rico? ¿Qué no te gusta? Mira, me vengo dando cuenta que me gustan todas las orquestas, me gustan absolutamente todas, o por lo menos las que yo vengo conociendo. Estamos hablando de las orquestas de otrora, ¿no? De la época dorada. Sí. Realmente cada una es única en sí misma. Eh, y hablan también de la época que vivía Argentina en esa era, ¿no? El otro día le pasé a un amigo, creo que Tanturi, no me acuerdo qué orquesta le pasé, y él es guitarrista, viene del rock, nada que ver, pero es argentino. Y está viviendo afuera, en Inglaterra vive. Y él como que me dijo, che, me estoy mandando a tocar tango, soy un caradura. Y le digo, no, ¿cómo un caradura? Le digo, ¿sos argentino? ¿Cómo vas a decir que sos un caradura por tocar tango? Al contrario, es algo coherente, es algo. Y me dice, sí, qué sé yo, pero pasame cosas porque necesito como indagar en el lenguaje, qué sé yo, Se le que pim, pum, despertó la pam. genética. Se le despertó la tanguera. Carita de Messi. Eh, entonces, le pasé Tanturi, creo, o Troilo con Marino, creo que le pasé. Alberto Marino y Troilo. Le dije, escucha esto. Bueno, justamente, vos me preguntaste, ahora estoy hace un par de meses con Troilo y Marino, me parece. Creo que Troilo es la perfección de la tanguedad más equilibrada y pura. Troilo. Troilo con orquesta, Troilo con cuarteto con grela, y me parece tan interesante esa triangulación entre Troilo, perdón, primero en principio entre Troilo y Piazzolla, ¿no? Esa unión que hubo, ese amor-odio, me parece algo fascinante. Eh, y el hecho que Astor también haya curtido de chiquito un tiempito con Gardel, y que lo haya acompañado, aunque no haya quedado registro de eso me parece algo del guión de una película. Entonces, volviendo un poco a la pregunta, creo que para mí los pilares, o por lo menos si uno se pudiera quedar con un puñado de artistas, eh, es duro decirlo, porque siempre queda alguien afuera y yo no, Sí, pero no podría tampoco, tengo que nombrar a todos, ¿no? Bueno, creo que Villoldo, Arolas, Canaro de Caro y bueno, Firpo también, obvio. Como voy cronológicamente, ¿no? sí, buenísimo. Luego Troilo, D'Arienzo, Di Sarli Pugliese, luego Piazzolla, Salgán, eh, Tita Merelo, porque las mujeres obviamente también fueron parte muy importante.
Eh, y bueno, más acá, bueno, más en unas décadas lo diré, porque no me voy a poner a hablar de algo tan... Pero bueno, Julián Peralta, eh, la gente del... Me sale el empuje, la orquesta del el arranque. El arranque. Claro, bueno, más acá hay un montón de gente. La historia igual después los nombrará todos, pero en cuanto a la historia dorada del tango del siglo XX, más que nada, creo que esos personajes me parecen clave. Nelly Omar, no me quería olvidar. Che, y como Ya ponernos bandoneonista, referencia. ¿Cómo? como bandoneonista, ¿qué te Sí. pasa, por ejemplo, con Di Sarli, donde es un estilo donde no prima el bandoneón, está siempre los violines al palo, y es una orquesta atípica, ¿no? Porque, o sea, plantea el tango desde otro lado ya en, un- en una década donde era muy importante el Sí, bandoneón, la variación. y Bizarri, justamente el otro día me puse a refrescar la variación del choclo, que la tengo por ahí en partitura, que es una complejidad tremenda. Y creo que justamente aporta esto que hablamos de las tanguedades, de que Di Sarli prescinde de esa fuerza cadenera que tiene el fuelle y simplemente el fuelle es como esa sombrita que ahí acentúa la onda y el protagonista es el piano con su magia, con sus 88 notas de pe a pa, con todas las magias y brillitos que te puedas imaginar. Lo de Di es impresionante, no se puede creer. Y la cuerda, digamos, cada orquesta tiene su característica, su personalidad, de acuerdo también al director de esa época. Eh, pero algo que me gustaría como remarcar es que, en definitiva, el factor determinante me parece el gusto del público. Y el gusto del público deberíamos replantearnos de que vuelva a ser a través del baile y de que el baile sea social. Y en esto me, me parece importante también destacar que, como hace un ratito expresé que me pareció un buen momento para empezar como a soltar un poco la dictadura del pentagrama y del arreglador y del director maestro, digamos, y como empezar a volver a plantearnos cómo fue en una época, la del 40, porque no, claro, donde todo era más a la parrilla, como nos gusta decir, en vez de usar tantas palabras en inglés tipo eh, zapping, zapar, bueno, digamos, la cuestión de tocar a la parrilla, tocar más de memoria, tocar más de taquito, de te la paso, me la pasás, creo que eso es importante y volviendo a lo que venía diciendo recién, me parece importante hacer una reivindicación de eso respecto al baile, como eh, empezar a preguntarnos si no es necesario aflojarle un poco al academicismo solemne de los bailarines de Gomina y de Broadway y empezar a como volver a bajar a la tierra y a lo social, a que el baile es un abrazo caminado. eh, y en eso también me siento un militante del tango en el sentido de no ser un bailarín profesional que se dedique a la danza profesionalmente, pero sí a ser un bailarín del pueblo. Y en eso vengo también, como dando clases o dando, como me gusta decir, mi instrucción popular de tango, como simplemente juntarnos y transmitir de la manera más directa el conocimiento de cómo bailar el tango. Sacarlo un poco del uno 2 3 4 para allá, para no sé dónde, y simplemente eh, escuchar la música, porque justamente el ritmo del tango y sobre todo el tango milonguero y social viste, el chan chan es muy entendible, todo el mundo entiende lo que es una negra o una corchea, como se quiera interpretar. En el tango el ritmo es muy constante, es muy fácil de seguir
y volver un poco a eso, a que ese ritmo tan fácil de seguir sea el que nos mueva el cuerpo y en definitiva tomar una conciencia de que el ritmo es el que nos hace mover ese peso de un lado al otro. Bueno, es una tarea que creo que como generación la tenemos de aquí hacia el futuro, de bajar a tierra al tango, que no es una cosa tan inaccesible, ni lejana, ni de clase alta, o mejor dicho, de que tenés que tener una destreza virtuosística magistral para bailar el tango. Porque a mucha gente, realmente, a la mayoría de la gente le pasa eso. Hay un preconcepto inconsciente de que el tango es este, difícil y es como que para bailar tango tenés que bailar como en Forever Tango, por ejemplo, o no sé, o Broadway, o esa onda así que tenés que revolear las patas. Y hay que deconstruir ese concepto, porque el tango necesita que la gente se abrace sin tanto piripipí, es como abracémonos y a caminar, como lo era en la época de nuestros abuelos. Siempre cuento la anécdota que mi abuela me enseñó a bailar tango con su delantal puesto mientras cocinaba y en los baches, con la radio prendida, me hacía subirme a sus empeines y yo pisaba los pies de mi abuela pequeño y ella me llevaba. Es eso, digamos, es volver a que el tango debería ser una manifestación más del inconsciente, del goce, y no tan una técnica que uno está como eh, diciendo de memoria, digamos. Tremendo, tremendo. Qué, qué tremendo todo esto que contás. Está buenísimo porque es totalmente real esto que pasa, que como que se pedestaliza el baile y que si uno no baila desde la técnica, no califica para bailar. Bueno, pero esto CU, me pasó, todo esto que estoy diciendo, es también por la experiencia vivida en todos estos años y de momentos de vida en los que bailaba y sentir esa mirada inquisidora de gente que dice, no, pero está bailando así, asá, mal, bien, ¿viste? Hay que desandar eso en el tango y simplemente volver al festejo popular, al momento de goce, de encontrarnos, que no importa si bailás bien, lindo, feo, mal. Pero bueno, un poco esto también se da porque tenemos probablemente la generación de bailarines de tango más formidable de la historia. Y en eso, digo, yo no voy en contra de mis colegas, de mis compañeros. La mitad de mis amigos del tango son bailarines, y son bailarines los mejores. No me voy a poner a nombrarlos porque son tantos que si nombro a un puñado se van a poner celosos los otros, pero esto es una construcción colectiva y yo charlando con ellos coinciden. Lo que pasó en este tiempo, en estos últimos 20 años, es que la danza del tango llegó a un nivel de excelencia y de virtuosismo tan grande que, claro, la gente tiene ese parámetro y se piensan que bailar el tango es solo eso. Es como, bueno, no, si no compito en el mundial, como está todo bien con el mundial y el escenario y las patas para arriba, pero hay que poder leer qué necesita socialmente en nuestro país y Argentina necesita volver al tango, necesita al tango como herramienta social. Eso lo estoy desarrollando en un manifiesto que estoy escribiendo que se llama Tango al Poder, lo estoy terminando de editar y en estos tiempos va a salir, y lo que hablo ahí es de tomar realmente al tango como una bandera cultural y una herramienta social que logra que nuestro pueblo, en definitiva, se pacifique, entienda el amor y la sensibilidad de un lugar novedoso y al mismo tiempo tradicional, y ahí volvemos a lo de la conexión con la tanguedad y con este despertar, porque es algo que yo no estoy inventando nada, yo estoy poniendo en palabras cosas que pasan, como hablamos con vos, hablamos con mucha gente de lo que despierta todo esto. Y realmente despierta cosas maravillosas, cosas que potencian a nuestro pueblo, cosas que nos elevan,
que nos hacen comunicarnos mejor. Siempre destaco esto del ambiente milonguero, que podemos decir que a veces hay cierto, qué sé yo, puterío, cosas de chismes, como pasa en todos los ámbitos humanos, pero si hay algo que destaco del ámbito de la milonga y del tango, es que es un ambiente poético, amoroso, respetuoso, eh, al que en una mínima medida muestra lo contrario, inmediatamente el ambiente lo expulsa, porque es un ambiente familiar, donde al mismo tiempo conviven sanamente los vicios de tomarse un vinito, fumarse un cañito, es, digamos, y no por eso se va al exceso que pasa en otros ambientes, quizás más de reviente, ¿no? De otros géneros musicales. Por eso me parece que el tango es el futuro, sinceramente. Y lo hablo en términos de Argentina, ¿no? Ni hablar de la humanidad, del mundo. Pero en lo que es Argentina, sostengo en este manifiesto que necesitamos tomar al tango como herramienta social y como protagonista en la toma de decisiones de todo lo que hacemos en política, economía, todo, se mete en todo la tanguedad. Entonces, como que, nada, miro al futuro y digo, bueno, nuestros hijos e hijas lo continuarán, pero uno quiere darlo todo en este momento de presente, de esplendor de nuestra juventud, madurez, y de ver esto y poder simplemente soltarlo, compartirlo y que otros lo continúen. Che, para retomar algo que venías diciendo ahí entre medio, eh, estabas diciendo que había que resignificar el tango desde el baile, estar como un poco más a disposición de los bailarines. Eh, a mí me pasa algo, yo soy DJ de milongas, eh, y estabas hablando de esto del 1, 2, 3, 4 de Darienzo, ¿no? Y por ejemplo, yo a veces me gusta como jugar de poner distintas tandas, ¿no? Pongo, por ejemplo, Darienzo, sale todo el mundo a la cancha. Pero la gente escucha Pugliese y no es una orquesta de tiempo fijo, no es una orquesta fácil de bailar, No, eh, es una orquesta que utiliza eh, todos los modelos de marcación y se llena la pista como si fuera eh, la misma metodología que D'Arienzo, que D'Arienzo tampoco es fácil lo que hace D'Arienzo, ¿no? Por ahí lo simplificamos, pero no es nada fácil lo que hace. Es mucha complejidad mantener ese rock and roll como estilo. eh, pero pongo a veces, por ejemplo, Piazzolla del 46, que es una orquesta de tiempo fijo, eh, intensa, y no se llena tanto la pista. Este, ¿qué te hace ruido de estas cosas? ¿Y qué es lo que pasa con Pugliese, que es una orquesta monumental, difícil de bailar, pero que la gente escucha? Capaz que no conoce el tango, pero sí conoce el estilo y lo reconoce y sale. Y por ahí con otras orquestas que no fueron tan eh, milongueables, como, no sé, Piazzolla, un Franchini Pontier, un Osmar Maderna, que son orquestas de tiempo fijo que tienen esto del 1, 2, 3, 4, tranqui, para prestado al baile. Sin embargo, es como que la gente no lo elige tanto. ¿Qué, qué pensás sobre estas cosas? eh, yo creo que hoy en día nuestra sociedad tiene una apertura más grande respecto a la diversidad de los ritmos, perdón, de los ritmos sobre los cuales bailar, seguramente por toda la sobreinformación que tenemos a través de Internet, de las redes, de cómo hoy se maneja nuestra sociedad. Entonces hay como otra apertura de cabeza, me parece. Hoy en día, pero es cierto, esto que vos decís, eh, de que es como una foto, una radiografía que uno dice, claro, con D'Arienzo y Pugliese se llena la pista con orquestas más, eh, no sé qué característica poner, pero digamos, como la que nombraste, a la de Astor del 46, la de Maderna, etcétera.
yo creo que lo que puede pasar es que haya como también un preconcepto ahí rígido de como, ah, no, esto no, porque no sé qué, porque por una cuestión de costumbre, de hábito, pero en estos años de experimentación, de trabajo, yo he hecho milongas y justamente lo que más quería yo era, eh, entre otras cosas, que la gente pueda bailar el tango con otras músicas. Entonces poníamos a Charly García, poníamos, qué sé yo, música del mundo, eh, no sé, otras cosas, digamos, y se lograba que la gente, uno también con el ejemplo, o con los colegas que era como, che, vamos a bailar esto. Adela en el carrusel de Charlie, me acuerdo que ponía mucho ese tema. Y ahí volvemos a lo de la tanguedad, digamos. La tanguedad es la palabra que nos ayuda a poder como deconstruir y soltar esa rigidez que tenemos de como que no, no. Es cierto que uno baila un Darienzo, un Pugliese, y como que ese preconcepto, esa concepción que tenemos sobre esa música nos lleva a hacer las cosas de una manera repetida, en un molde hermoso, seguro, en el que todos estamos discretos. El tema es qué pasa cuando empezamos a experimentar, a dejarnos llevar. Y ahí es donde aparece todo el tema de la tanguedad, de la tanguedad, el futuro y el que venir, el devenir. Y creo que me parece muy interesante la concepción de la tanguedad para poner en una palabra que sintetice estos revoleos que hacemos y estas locuras después de tomar tanto fernet y fumar tanto porro, que eso es una realidad también. No sé si en la década del 40 la gente fumaba tanto porro como fumamos ahora. ¿Puedo nombrar la palabra porro? Lo que quieras, ¿sí? Pero realmente, vos sabés que es algo que lo he pensado en mis tantas noches de reflexión en la milonga, de que nuestra generación es muy del paso y realmente no me parece algún dato menor, me parece que es que la marihuana abre esas puertas de la percepción y trae a que uno realmente se relaje y pueda como cruzar todos esos mundos y esas ideas. Entonces ahí es donde aparece la idea de la tanguedad bien potenciada en la que, mira, una vuelta me pasó con Flor Picot, no sé si la conoces a Flor Picot, una gran amiga, con la que organizábamos milongas, ella es profe de tango, bailarina, y estábamos bailando en una milonga acá de la zona sur, y estábamos recontrafumados, pasándola muy bien, con un tradicional, no sé si era Darienzo o qué era, y en un momento de cerrar los ojos, que ese es un problema a veces, que uno cierra tanto los ojos que te la puede dar contra. Nos la dimos contra una mesa y claro, la gente que estaba sentada en la mesa, nosotros abrimos los ojos, los miramos y nos miraron con una cara de odio y de bronca, como diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Viste? Y nosotros nos cagamos de risa. Pero un poco es como eso, ¿no? El hecho de relajar todo esto y que realmente que la persona que me miró con ese odio sea como, se ría conmigo, como, che, está todo bien, no pasa nada. De último, si se rompía una copa, una botella, te la pagaba, no pasa nada, pero como entregarnos al goce, entregarnos al placer, entregarnos a la experimentación, creo que eso es parte fundamental de toda esta era, siempre sin olvidar que es fundamental indagar en la tradición. No me parece algo menor, me parece que es una convivencia de la que yo siempre hago apología, un pie en la tradición, un pie en la innovación. Van de la mano. Van de la mano porque los mismos tipos que crearon en la época dorada todo lo que crearon, siempre se basaron en Gardel. Y en la década del 40 Gardel ya había muerto, pero Gardel era el faro, la manera de interpretar, la manera de, por citar a, bueno, al más grande, ¿no? Pero creo que el pasado es fundamental, pero es necesario estar atentos a lo que nos pasa hoy, a ser sensibles con eso. Eh, Creo que va por ahí. Bueno, sí, está buenísimo esto de estar con un pie en las raíces, pero que no sea para encadenarse a eso, sino como que sea como motor No, para ir en búsqueda de cosas nuevas. a full. Vamos a seguir con alguna preguntita de la gente.
Voy a elegir porque tenemos varias y no tenemos mucho más tiempo. Eh, ¿Cómo salió la cumbia milonguera? Preguntan. Uy, qué linda pregunta, nunca me la hicieron. Gracias. Mira, la cumbia milonguera nace en una gira con la Juan D'Arienzo en Europa. Es un tango que lo compuse en los autos mientras viajábamos. Y yo iba con la computadora, imagínate, la orquesta va en 2 o 3 autos, íbamos 4 o 5 por auto. A mí me tocaba manejar a veces. Le mando un abrazo y un saludo muy grande a mis amigos de la Juan D'Arienzo, que los quiero mucho. A Facha, al Ricky, al Cabeza, a Pablito Valle, Yema, bueno, un montón los muchachos. Íbamos en el auto y, claro, estás de viaje en Europa, con 25, 27 años tendría yo ahí, eh, trabajando lo que te gusta, tocando la mejor música del mundo, eh, tomando birra de trigo en Alemania todo el tiempo, conociendo gente, bailando en las milongas, dándote cuenta de lo que el tango, de cómo y de qué el tango representa de Argentina en el mundo. Claro, la cabeza te hace así. Yo creo que mi década de los 20 a los 30 me la pasé de gira en gira y toda esa ebullición y esa inspiración, de alguna manera, bueno, en la cumbia milonguera se plasmó de una manera musical y ahí salió esa melodía. En esos viajes, yo iba con la compu escribiendo todo en el Finale, que es un programa para editar partituras, y uno ya va escuchando virtualmente lo que va a sonar y en un principio, esto nunca lo dije en una nota y lo voy a confesar, en un principio ese tema era un homenaje a Carlos Lázari, al abuelo de Facu. Facu es el director de la D'Arienzo y Carlos, como mencionamos antes, era eh, codirector con D'Arienzo del 50 hasta el 70 y pico. Eh, Le guardo un cariño y una admiración infinita a Carlos Lázari porque de alguna manera fue como uno de los vestigios que quedó de la década del 40 y de toda esa época maravillosa, y que vivió hasta el 2009, Carlos, creo. Y yo en el 2007-2008 tuve el honor de estar al lado de él y de entablar una amistad con él, y siempre menciono lo mismo. Él me decía, usted pibe, un personaje fantástico, del cual yo absorbí lo más que pude. En ese momento yo no era tan consciente de que estaba absorbiendo, pero ahora uno lo mira con retrospectiva y realmente yo de él absorbí todo el conocimiento y la sabiduría que pude. Un tipo muy sabio, muy profesional, que tocó al lado de Arienzo, fue convocado por Troilo y le dijo que no. Esa anécdota me la contó a mí. Y todas esas anécdotas en la previa del show en la casa de tango en la que trabajábamos, para mí eran eh, oro, era información que uno va acumulando y uno a través de eso se siente que es un eslabón, como uno se siente en continuidad con esa tradición, y es un orgullo para mí decirlo. Y lamentablemente no somos muchos de nuestra generación los que tuvimos el acceso a ese puente. Bueno, hoy está Víctor Lavallée en vivo, que es no sé si es el último bandoneonista que queda de toda esa época dorada. Víctor sigue siendo ese puente. Bueno, yo lo tuve con Carlos Lázari y lo tuve con Beba Pugliese, que también le mando un beso enorme a Beba, la hija de Osvaldo. Y con ella también toqué un año al lado en su orquesta y también pude absorber esa sabiduría, ese pase de posta, ¿no? Que es tan importante y que de alguna manera fue la cruz de por qué el tango no progresó en los 60, porque en los 60 nuestros viejos querían dejarse el pelo largo y ser como los Beatles, y bueno, ahí hubo como un agujero. Eh, Nuestra generación millennial de alguna manera eh, restaura, otra vez esa palabra, amo esa palabra, restaura esa deuda social, y bueno, con el tango a la victoria. Bueno, entonces salió en un auto ahí, en una gira europea. Sí, así Así, es. La cumbia milonguera.
Así en 5 minutos la hiciste, ¿cómo fue? O, Y no me acuerdo el momento exacto en que salió la melodía. De hecho, empezó como tango la cumbia milonguera. Era... ¿Lo puedo tocar con el bandoneón? sí, obvio, por favor. ¿Me das 15 segundos? Sí, bueno, la cumbia pinonguera es un temón que el gaucho es Mirá, creador de esa cuando, música. cuando compuse la cumbia milonguera, era así el ritmo. Bueno, etcétera. Darienzo puro. Claro, Y después, creo que por intermedio de Facu, Lázari, eh, somos amigos con Facu, siempre debatíamos entre los dos las cosas, la música, y él me decía, che, ¿no probaste de hacerlo como milonga? Y me dio la idea. Y lo probé como milonga y dije, es por acá, es por acá. Y creo que él fue el que me dio la idea de lo de cumbia milonguera. Creo que él me dijo lo de cumbia milonguera o milonga cumbiera. Y yo elegí cumbia milonguera. Facu nada, viste, cuando uno con amigos, viste, va como debatiendo y pasándose ideas che, a ver qué te parece esto, le mostraba, viste. Eh, y bueno, y ahí surgió. che, ¿y Y la primera agrupación con la que la grabaste fue con la Juan D'Arienzo entonces? sí, sí, la primera vez que la grabé fue con A Juan, que está muy buena esa versión. Tremenda, sí. Después la grabé con Espelotango y después la grabé con Pampa Trash. Sí. Sí, Tremendo. me parece que la cumbia milonguera es un tema, creo, es el tema mío más escuchado. eh, y, y de alguna manera creo que marca una época. Esto de la cumbia, la milonga, como ese atreverse a juntar esos mundos del goce, el disfrute, que la cumbia está más asociada históricamente a un ritmo que es más para pachanga, para goce, para disfrute. Y justamente lo que intento quizás inconscientemente, ¿no? Uno es reivindicar ese goce y por qué no, plasmar a cumbia y a la milonga como una misma cosa, este, porque sí, eso es lo que hago en Pampa, en Despelotango, en todos mis proyectos, como incorporar al presente, perdón, incorporar el presente a toda esa continuidad histórica de la que venimos hablando, eh, y perderle el miedo al purismo, ¿no? Como que las cosas todo el tiempo están cambiando. Eh, no se puede pretender estancar un proceso, ya es contradictorio en sí mismo, es decir, un proceso justamente es algo ¿cómo dice el tango? El tango dice, el tango de Espósito, ¿cómo se llama? Vivir, ¿qué es vivir? Vivir es cambiar, darle paso, ay, ¿cómo se llama este tango? Eh, la vida está en flor, tenés que seguir, tómalo con calma, esto es de eléctrica pura. Este tango que se llama, ay, se me fue el título, bueno, algún oyente a ver que nos ayude después. Dale. Eh, es un tango que se llama Chau, ¿no va más? Algo con la vida. Y en un momento dice, porque sabes qué es vivir, vivir es cambiar. Y me parece una Lo tengo acá. síntesis tan profunda y tan simple. Dale paso Y al claro, vos decís, progreso a que ver es cómo fatal. sintetizo vivir en una frase. Vivir es cambiar. Lo tengo No acá. puedo agregar. Lo leemos, mirá. Vivir es cambiar. Dale paso al progreso que es fatal. Chau, Chau, no no va va más. más. Ese es Simplemente el la vida momento. seguirá. Oh, ese tango, por Dios. Homero Fósito, ¿qué vamos? ¿Qué vas a hacer? Genios, genios. Para mí, culturalmente, Argentina no tiene nada que envidiar a Europa,
a los grandes genios que nos enseñaron que son los genios de la humanidad. Homero Espósito, Homero Mansi, Piazzolla, Tita, todos nuestros próceres del tango para mí son genios de la humanidad. Y realmente acá en Argentina y en el Río de la Plata se dio un suceso histórico único en el mundo, que es el aluvión de toda esa inmigración europea que traía toda esa tradición, no olvidemos en 1800, 1700, todo ese desarrollo que hoy lo consideramos la academia, de alguna manera la gente escapando del horror de la guerra de allá, en la primera mitad del siglo XX, nuestros abuelos y bisabuelos, siguieron plasmando todo ese proceso acá. Lo que pasa es que venís acá y aparece la frase ahora de moda, ¿cómo te explico? Digamos, acá eso en consonancia con la africanidad que ya había acá, con los criollos, con los pueblos originarios, dieron la música más maravillosa del mundo, que es el tango. Yo te confieso, Seu, cada día soy más tanguero, esto es una perdición. No te digo que no me gusta el rock, los Beatles, porque me encanta, pero cada día me vuelvo más fundamentalista del tango. Es una cosa muy curiosa y muy hermosa. Yo acá en casa escucho, a veces digo, che, pero para, yo tengo 35 años, pero si miro el panorama hogareño, me siento un jubilado, escuchando la radio AM, ni siquiera la 2x4, la 2x4 la escucho en el auto que tengo mejor señal, pero acá escucho AM 840, una radio que no te pasa una orquesta del siglo XXI, pero ni en pedo. Y era la radio que escuchaba mi abuela. O sea, yo con esa radio y ese sonido de radio me crié escuchando tango. Entonces, somos tango. Y ese es el despertar. Ese es el despertar que le deseo a toda nuestra sociedad. En definitiva, es como un deseo de amor, ¿viste? No va por querer bajar línea, convencerte. No, es un deseo de amor. Ojalá te pase lo que me pasa a mí con esto. Lo que nos pasa a todos los colegas. Bailarines, músicos, DJ, milongueros, pintores, todo. Bueno, querido, con este mensaje hermoso que dejaste nos vamos llegando al final. Eh, Invitar a la gente que escucha esto, que escuche también los otros. Tenemos historias de tango. Este sería el tercer episodio con Nico Toñola. Eh, Tenemos otros donde hablamos sobre musicalidad, sobre las orquestas. Estaría bueno que en algún momento, si tenés ganas, te Sí, sumes me a encanta. charlar sobre las orquestas. Eh, Sí, y las orquestas de ahora. sí, que es algo muy importante, apoyar toda la movida de tango que hay ahora, porque no es una pavada, hay un montón de gente, hay profesionales trabajando con un laburo de día a día, moviéndose en todo el Sí, país, en todo el esa es una mundo. responsabilidad también grande de ustedes los DJs, ¿viste? Que ustedes son justamente los que deciden qué se baila, qué no se baila, qué se pone, qué no se pone. Y me parece importante. Yo entiendo que hay una parte ahí que la gente, viste, como que a veces por ahí necesita el sonido del 40 porque es la perfección. Pero ojo que hoy en día hay de todo. Hay orquestas más ajustadas, otras menos ajustadas, pero en definitiva estamos haciendo historia y necesitamos apoyarnos como comunidad, ¿no? Tal cual. Así que bueno, a seguir a Nico el Gauche en las redes también para estar atento a las nuevas fechas que se vienen. Y bueno, querido, mil gracias por coparte, por tomarte un tiempito de charlar con nosotros y un abrazo grande. Nos encontramos en otra Gracias, Eddie, edición, gracias a toda la audiencia. nos encontramos en otra edición de La vida es una milonga. Muchas gracias.